19 de enero del 2026. Fuente La Jornada. Opinión. Título: 1966 y la solidaridad de los pueblos. Pluma: Jaime Ortega. En el amanecer del año 1966, hace 7 décadas, La Habana se convirtió en el lugar más importante para el encuentro de las principales tradiciones revolucionarias, mismas que inauguraron una nueva época de la lucha política anticolonial y liberacionista. Se trató de la reunión de la primera conferencia de solidaridad de los pueblos de África, Asia y América Latina, que dio vida a la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, OSPAAL, celebrada entre el 3 y el 15 de enero. La apertura recayó en la figura de Fidel Castro, quien en una amplia alocución describió el derrotero de la Revolución cubana a lo largo de 7 años. Además de él, hablaron el entonces presidente Osvaldo Dórticos y Osmani Cienfuegos. El cierre volvió a recaer en Castro, quien señaló el éxito de que se creara una organización tricontinental a partir de la presencia de la representación de 82 pueblos en búsqueda de reforzar las aspiraciones de liberación nacional. Destacaba la presencia de América Latina por primera vez junto a Asia y África y advertía 3 casos de vital importancia: el vietnamita, el de Yemen y el de Palestina. Aquel 15 de enero, además, el comandante en jefe dedicaba algunos minutos a diseccionar críticamente las posiciones trotskistas, mencionando directamente a Adolfo Gili, a quien refirió por sus artículos de Monthly Review. En tiempos recientes, la entonces naciente OSPAAL ha sido leído desde la Academia Anglosajona en una clave estética, pues su gráfica se volvió muy popular y significativa, o bien en una mirada interseccional, atendiendo la preocupación norteamericana por la raza como un problema autónomo al resto de contradicciones sociales. Pero lo cierto es que durante aquellos 12 días de discusión se gestaron más elementos que perfilaron un escenario de creciente complejidad política. En primer lugar, la tricontinental tuvo una mirada mucho más radical frente a la Conferencia de Bandung, celebrada en 1955, y una convocatoria más amplia que la Conferencia de México en 1961. La presencia de Cuba revolucionaria, pese al acuerdo de esta con la Unión Soviética, no impidió una ampliación más allá del binomio dominante en la Guerra Fría. La posibilidad de gestar solidaridad, no solo simbólica sino material en torno a la descolonización, abrió un frente amplio que incluía la lucha contra los mecanismos de acción del colonialismo y el neocolonialismo, que implicaban también a naciones formalmente independientes. La resolución final señalaba aspectos como el atraso técnico que producía el neocolonialismo y cómo éste generaba la baja productividad de las y los trabajadores del campo y la ciudad. Señalaba también el derecho de los pueblos a la vida sana y a recibir salud por parte de los estados. Se ponía acento aledañamente en las formas de discriminación y racismo a las que se calificó de repugnantes, brutales y diabólicas, especialmente de la política del apartheid,
pero sin escindirse de otras maneras de opresión. En la resolución política se habilitaba el uso de la violencia revolucionaria frente a la presencia de la violencia de los imperialistas y llamaba a las vanguardias anticoloniales a ejercerla con responsabilidad. El mapa que otorgaba la resolución miraba la manera en que algunas naciones como Japón, Corea y Tailandia eran utilizadas como plataformas de agresión frente a naciones que buscaban su soberanía. Las comisiones que se sesionaron también dieron sus respectivas resoluciones. Algunas de ellas versaron desde temas clásicos como la economía y la presencia cultural del imperialismo, hasta otras menos conocidas y referidas en las revisiones contemporáneas, como era la Comisión sobre la Salud Pública, sobre las condiciones de revolución cultural, sobre los cambios científicos técnicos, sobre la seguridad social y el patrimonio cultural e incluso sobre la educación física. De entre las resoluciones específicas destacaban las que referían a Vietnam y a Palestina. La primera fue la más extensa y concluía la necesidad de conformar un comité de solidaridad tricontinental cuya sede sería La Habana, e intensificar la solidaridad con ese pueblo. La segunda definía al sionismo como un movimiento imperialista por naturaleza y consideraba al Estado sionista como una base imperialista, desde donde se apoyaba a gobiernos fantoches en la región. Respecto a América Latina, la conferencia tuvo que pronunciarse no solo sobre Cuba, sino también sobre la agresiva ofensiva sobre República Dominicana de 1965. Amén de ello, la presencia de movimientos armados en países como Perú, Venezuela y Guatemala eran temas importantes y de no fácil consenso en sus derivas. La acción de la OSPA-AAL enfrentó a los conflictos y divisiones que suponían las distintas luchas de liberación nacional y concepciones diversas, además de la disputa entre China y la URSS. Pero lo cierto es que aquella reunión certificó a Cuba como motor de cambios significativos en el panorama de la Guerra Fría. Fin de la opinión.